En la producción simple de mercancías, en la teoría del valor en su sentido más básico, teníamos una relación. Mercancías que se producían en el marco de la división del trabajo, que eran canjeadas por dinero con el objetivo de con ese dinero comprar otras mercancías. A esto lo llama Marx la circulación simple. Esto puede explicar la generalización de las mercancías en las sociedades mercantiles modernas, pero no alcanza para explicar el capitalismo. Para explicar el capitalismo tenemos que entender otro proceso. Un proceso donde ahora tenemos dinero con el objetivo de que ese dinero produzca más dinero. Dinero que produce más dinero. Ahí está la esencia de la discusión. Dinero, que es valor, que produce más dinero, produce un plusvalor. El centro del planteo de Marx es cómo es que el dinero puede producir más dinero. Marx analiza formas primarias y básicas de esto, casi de sentido común. El capital usurario, capital bancario. Yo puedo colocar el dinero en el banco y después ir a retirarlo más un interés. ¿Eso existe? Sí, por supuesto que existe. El dinero puede acrecentarse de esa manera. Ahora, la masa de bienes que hay en la sociedad sigue siendo la misma. Yo puedo también pensar el dinero en términos comerciales. Comprar una mercancía a un determinado precio y venderlo a un precio superior. Lo hace un comerciante todos los días. El capital comercial o capital mercantil. Ahora, estas dos formas que existen, por supuesto, en términos de los capitalistas individuales, no permiten entender el funcionamiento de la sociedad capitalista en su conjunto, porque no entran en el corazón, que es el tema de la producción. Entonces, la esencia del modo de producción capitalista está en esta tercera forma que vamos a explicar ahora. El capitalista que tiene ese dinero compra con él mercancías, pero no mercancías para su consumo. Compra medios de producción, máquinas, fábricas, insumos, y compra horas de trabajo de seres humanos. Compra, ya lo conocemos, esfuerzo físico y mental. Compra, y ahora sí ponemos la palabra, fuerza de trabajo. Con la fuerza de trabajo y con esas herramientas técnicas y tecnología, o sea, con los medios de producción, el capitalista los une en un proceso productivo. Lo pone todo eso a trabajar. Al cabo de ese proceso productivo ha surgido una nueva mercancía. La mercancía realizada en el proceso productivo. Bien, esa mercancía ya tiene más valor que la suma de el capital invertido por el capitalista en medios de producción y fuerza de trabajo. Ya tiene en sí mismo el plusvalor. Lo que sigue es muy simple. El capitalista lo único que hace es vender esa mercancía que ya tiene más valor y obtener finalmente dinero en mayores cantidades que el dinero original. La pregunta del millón: ¿qué pasó en el proceso productivo? ¿Qué pasó en el proceso productivo? Porque ahí adentro se generó el excedente, se generó el mayor valor. Se trata justamente de la explicación de la teoría del plusvalor o la teoría de la plusvalía. Entonces metámonos en ese proceso productivo. ¿Cómo es? El capitalista ha contratado la mercancía por excelencia, la mercancía fuerza de trabajo. Porque la fuerza de trabajo es la única mercancía capaz de producir más valor que lo que cuesta comprarla. Estudiémosla. La fuerza de trabajo es una mercancía, por lo tanto tiene valor de cambio y valor de uso. ¿Cuál es el valor de cambio de la mercancía fuerza de trabajo? Muy simple. Es lo mismo que decía Ricardo. Materialmente es el salario.
conceptualmente es una canasta de bienes necesaria para la reproducción del trabajador y su familia. Ahora bien, esa mercancía, ¿por qué la compró el capitalista? Porque tiene un valor de uso. ¿Cuál es el valor de uso de la mercancía fuerza de trabajo? El propio trabajo del obrero, la capacidad de utilizar esa energía física y mental en producir algo nuevo. Pero, desde los comienzos de la humanidad, el propio desarrollo de las fuerzas productivas hizo que el trabajo fuera capaz de generar un excedente, o sea, dejar algo más que lo que había costado producirlo previamente. Lo mismo sucede, esto es en definitiva lo que compró el capitalista. Compró una mercancía fuerza de trabajo que cuando se la ponga a trabajar, cuando se la ponga en uso, junto con las herramientas, las técnicas y las tecnologías, va a producir algo que va a cubrir los costos, o sea, va a cubrir el valor de cambio de la fuerza de trabajo, pero va a dejar algo más. Ese algo más, ese excedente, ese mayor valor, ese plusvalor, eso va a ser lo que se va a apropiar el capitalista. Marx nos expresa algunos ejemplos sencillos para poderlo comprender. El capitalista contrata al obrero por 10 horas de trabajo, le paga un valor de cambio de la fuerza de trabajo, o sea, un salario. El obrero comienza a trabajar. Al cabo de una cantidad de horas, por ejemplo 5 horas, ya ha producido un conjunto de bienes, o sea, un conjunto de valores equivalentes a su salario. Si ahí se detuviera la jornada de trabajo y se vendieran esos valores, lo que se obtendría es exactamente lo mismo que el salario que se le paga al trabajador. Pero la jornada de trabajo continúa. La jornada de trabajo continúa y esa parte de la jornada de trabajo no pagada, ese excedente, eso es la plusvalía, eso es el plusvalor. Ahí está la esencia de lo que obtiene el capitalista. Ahí está el corazón. El capitalista va a tener ese excedente, primero materializado bajo la forma de una mercancía a vender que ya tiene más valor, y luego, cuando la venda, lo podrá realizar también en dinero. Esta es la esencia de la teoría de la plusvalía. Ahora, ¿y cómo se extrae en concreto la plusvalía al trabajador o al conjunto de trabajadores? Marx va a decir que esto puede hacerse de dos maneras. Manera número uno, forma número uno, por medio de la extracción de plusvalía absoluta. Esto es, cuanto más larga sea la jornada de trabajo, como necesariamente una parte de la jornada de trabajo produce valores exclusivamente para reproducir el valor de cambio de la fuerza de trabajo, o sea, obtener valores equivalentes al salario, a lo que se va a terminar llevando el trabajador. Cuanto más larga sea la jornada de trabajo, más horas de trabajo quedarán como excedente, como trabajo no pagado, como plusvalía. Por eso así nació el capitalismo, con extensísimas jornadas de trabajo. Este es el capitalismo del siglo XIX. Por eso las luchas del movimiento obrero en su origen fueron por la reducción de la jornada de trabajo. Por eso la importancia estratégica de la consigna de las 8 horas de trabajo. 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir, 8 horas para el tiempo libre, que está en la esencia de la organización del movimiento obrero, está en la esencia, es la consigna del 1 de mayo. La contrapartida a esta consigna es justamente la superexplotación de los trabajadores y la plusvalía absoluta. Pero hay otra forma de extraer plusvalor. Marx va a llamarlo por medio de la plusvalía relativa. Expliquémoslo técnicamente. Dada una jornada de trabajo, ahora se trata de reducir en el tiempo de esa jornada de trabajo el tiempo que requiere reproducir el valor de cambio de la fuerza de trabajo. O sea, achicar la parte necesaria de la jornada de trabajo. ¿Y cómo se hace esto? No estamos diciendo reducir el salario. El salario del trabajador está dado. Mucho no se puede reducir porque está en el nivel de supervivencia. Lo que estamos diciendo es ponerle más productividad
a la jornada de trabajo. La plusvalía relativa se realiza por medio de cambios tecnológicos u organizacionales que hagan que en ese mismo tiempo de trabajo se produzca más. Esta es la esencia de esta segunda forma de extracción de plusvalor, que es la plusvalía relativa. Fíjense en que las dos formas, plusvalía absoluta y plusvalía relativa, nos permiten entender entonces cómo se genera el plusvalor. ¿Cómo se genera el plusvalor? Ahora, este plusvalor obtenido por el capitalista, esta plusvalía obtenida por el capitalista, insisto, primero en forma de mercancía y después, una vez vendida en forma de dinero, ¿para qué la quiere el capitalista? ¿Qué hace con ella? La esencia del capitalismo es su reproducción, es la reproducción del capital. En un nuevo proceso, ese excedente es reinvertido y reinvertido en una mayor escala, una reproducción ampliada, va a decir Marx. Acá está la esencia de la explicación del enorme crecimiento que se da en determinados momentos en la sociedad capitalista. Ahora bien, hasta acá hemos hablado de plusvalía. Ahora, en concreto, materialmente, los capitalistas visualizan eso bajo otra forma, la forma de la ganancia. Y otras clases privilegiadas, como los terratenientes, ya lo hemos hablado en el caso de Adam Smith y sobre todo de David Ricardo, bajo la forma de renta de la tierra. Marx nos va a decir algo. La ganancia y la renta no son más que las formas concretas que asume la plusvalía en las sociedades modernas. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona exactamente la ganancia en la sociedad capitalista? Eso es lo que vamos a ver en un momentito.